Bueno, ahora volvemos, vamos a buscar la parte donde quedamos, todo esto ya vimos. Ese humo que está saliendo no es mi casa que se está incendiando, sino es que uno de los efectos indeseados de la pandemia ha sido que vuelva a fumar después de 6 años, lo cual obviamente no me agrada, pero bueno, ¿qué va a ser? Espero poder dejar de vuelta, no fumo, hace mal. Eh, Nosotros estábamos, todo esto ya lo habíamos visto, y estábamos en este cuadrito, que se veía chiquito en la otra parte, y acá lo vamos a ver mejor. Esta tablita muestra, digamos, según el tipo de estudio eh, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos eh, lo que se llama el diseño de investigación, los diseños posibles de investigación dentro del paradigma cualitativo. Son estos que están acá. Digamos, estos son los estudios posibles, que son distintas formas en que se pueden hacer estudios cualitativos. Y fíjense, por ejemplo, el etnográfico cultural es un trabajo de descripción de una cultura, entonces supone un trabajo dentro de una comunidad, como por ejemplo el que yo había hecho en Bolivia, porque yo trabajé dentro de una comunidad, y acá dice 30 o 50 casos que lo conforman. Si es menor el grupo, incluir a todos los individuos o el mayor número posible. Eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, en el caso de Bolivia, yo no alcancé esa cantidad de entrevistas, tenía menos, deben ser, no recuerdo el número ahora, pero deben haber sido unas 20 entrevistas, digamos, sumando las que pude hacer en los distintos viajes. Pero bueno, han sido entrevistas dentro de todo de buena calidad y han sido muy variadas en cuanto a las personas entrevistadas. Se han entrevistado alumnos, maestros, autoridades de comunidades originarias, en fin. Cuando se trata de un etnográfico básico, el etnográfico cultural es cuando uno quiere describir toda una cultura, ¿no? ¿Sí? Eh, un etnográfico básico serían 12 participantes, por eso probablemente a mí no me interesaba, perdón, acá yo cometí un error. Lo que yo hice en Bolivia no es una etnografía cultural, porque una etnografía cultural sería la descripción completa de toda una cultura, de toda una comunidad. Lo que yo hice sería más parecido al etnográfico básico, es decir, no es todo lo que pasa en esa comunidad, sino un aspecto en particular. A mí me interesaba saber por qué la gente se iba de ese pueblo. Entonces eso ya reduce, digamos, no quiero saber todo lo que pasa en ese pueblo, sino simplemente todo lo que tenga que ver con este tema. ¿Cuáles son las razones por las cuales la gente suele emigrar de esos lugares? Fíjense que acá sugiere 12 participantes homogéneos. Bueno, yo hice bastante más, unos 20 y pico. Y cuando se trata de observaciones, bueno, 100 a 200 unidades. Son todos estimativos, ¿no? Observaciones se refiere a registros de observaciones, de práctica, de poner en práctica la técnica de la observación. Cuando se trata de fenomenológico, 10 casos. De la teoría fundamentada, 20 a 30 casos. La teoría fundamentada es algo que yo estoy empezando a utilizar en el último tiempo. Después vamos a ver de qué se trata con mayor detalle. Historia de la vida familiar, toda la familia, cada miembro es un caso. Biografía, el sujeto de estudio si vive y el mayor número de personas vinculadas a él, y fíjense que dice incluyendo críticos. Es decir, no todas las personas que pensaban que la persona viva o muerta, digamos, sobre la cual se quiere reconstruir la biografía, tengan opiniones positivas, sino también sus críticos. Es decir, las personas que no pensaban tan bien de ese sujeto. Estudios de casos 6 a 10, si son en profundidad, 3 a 5. Acá de nuevo, por ejemplo, tengo ejemplos. Por ejemplo, eh, yo he hecho estudios de casos sobre este mismo tema, porque se va la gente en 3 lugares distintos de Bolivia, y ahí hice muchas entrevistas en profundidad.
cada una de esas por cada uno de los lugares. Es decir, los casos en esta situación serían los lugares, digamos, donde yo he ido a hacer las entrevistas. Y los grupos de enfoque, bueno, o focus group, como también lo conocen ustedes con el término en inglés, digamos, 7 a 10 casos por grupo, digamos. Al menos un grupo por tipo de población. Por supuesto que según cómo se defina la población. Si el grupo es menor, incluir a todos los individuos o el mayor número posible. Para generar teoría, es decir, para generar una teoría sobre el tema que a mí me interesa investigar o resolver, 3 a 6 grupos. Bueno, de nuevo insisto, esto es orientativo. Pero, bueno, supongo que sirve para que tengan una idea. Y sobre todo sirve para que vean qué diferente que se trabaja con el sistema de muestreo cuantitativo. Bueno, sigamos. Este cuadrito que vamos a ver ahora resume un poco, ¿no? Dice esencia del muestreo cualitativo. Ahora nos acercamos y vemos que el objetivo central es seleccionar ambientes y casos o unidades que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de este. Entender qué cosas, detalles, significados, actores, información. Y también incluye la técnica, el muestreo con propósito definido y acorde con la evolución de los acontecimientos. Bueno, acá hay una especie de resumen, digamos, de todas las partes que están implicadas dentro de la esencia del muestreo cualitativo. Bueno, esto es un poco más largo. Perdón, vuelvo. Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones. Hay diferentes tipos de muestreos, digamos. Es interesante conocer qué son cada uno y para qué sirven, para que uno pueda tenerlo en cuenta a la hora de escoger un modelo de muestreo. Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones no son las probabilísticas o dirigidas, como en el caso de las cuantitativas que pueden llegar a serlo, cuya finalidad no es la generalidad en términos de probabilidad. También se los conoce como guiadas por unos o varios propósitos, pues la elección de los elementos depende de razones relacionadas con las características de la investigación. Veamos estas clases de muestras, pero cabe destacar que no son privativas de los estudios cualitativos. Y acá vamos a hacer una diferencia, porque todos los que vamos a ver acá se aplican para los dos paradigmas, tanto en cuantitativo como en cualitativo. En este caso hay una coincidencia. En la otra parte vamos a ver, digamos, las que sí son particulares del enfoque cualitativo. Entonces, por eso dice, sino que también llegan a utilizarse en investigaciones cuantitativas, como acabo de decirle, por mucho que se asocien más con los primeros. Entonces, acá lo que nos dice Sampieri es que generalmente lo que vamos a ver a continuación se relaciona con las investigaciones cuantitativas, pero también se emplean en el método cualitativo. Bien, entonces tenemos la muestra de participantes voluntarios, que son, digamos, personas a las que tenemos acceso y que han mostrado su disposición a colaborar con la investigación. La muestra de expertos. La muestra de expertos se caracteriza por aquellas personas que conocen mucho de un tema. También suele llamárseles en algunos casos informantes claves. Son personas que, por ejemplo, si yo quiero saber, digamos, cuál es la situación, digamos, de los investigadores que están trabajando en la pandemia, bueno, buscaré a esos investigadores, digamos, que quiero saber en qué condiciones están trabajando, por ejemplo. O si me interesa, no sé, el funcionamiento de las escuelas, por ejemplo, probablemente entrevistar a los directores de escuela o las directoras de escuela sea un caso de muestra de experto. Porque, por ejemplo, podría ser el tema que es cómo se lleva a cabo la dirección de las escuelas en distintos ámbitos, por ejemplo. Las muestras de caso por tipo, bueno, son aquellos casos que corresponden a cierto patrón. Y la muestra por cuotas es cuando se toman porciones de la población para equilibrar la heterogeneidad del universo. Fíjense que todo esto se hace también en cuantitativo. Por ejemplo,
Si yo hago un estudio sobre los alumnos de ciencias de la comunicación, debería tomar, por ejemplo, cuotas, más o menos hombres y mujeres, o incluso de distintos géneros, o identificaciones sexuales o sexoafectivas, edades, nivel de cursado distintos, en fin, cada uno de esos corresponde a cuotas, es decir, cuota quiere decir que una proporción de la muestra va a cubrir cada una de esas situaciones que acabo de mencionar. Miren, yo pensaba que iba a ser cortita esta clase y se está haciendo larga. Bueno. Muestras orientadas a la investigación cualitativa. Estas son las que son privativas de la investigación cualitativa. Quiere decir que solo se aplican para la investigación cualitativa. Estos 2 o 3 o 4 autores remiten a otras muestras no probabilísticas, además de la que acabamos de ver, que se utilizan solamente para estudios cualitativos. Acá viene la lista. Yo la voy a resumir para que no se haga largo el video. Y esto está, le insisto, todo esto está muy desarrollado en el texto original. Las muestras diversas o de máxima variación. Buscar casos, digamos, que sean muy diversos, digamos, en su representación. Lo opuesto a eso serían las muestras homogéneas. Podríamos recuperar el caso de los directores de escuela, donde todos tienen la misma condición. Todos son directores, todos son enfermeras, todos son estudiantes, en fin, digamos. Fíjense que este tipo de muestreos pueden ser combinables, ¿no? Ya les voy a dar un ejemplo. Las muestras en cadena o por redes, que se llama por bola de nieve, que es cuando yo entrevisto a una persona y esa persona me dice, yo le pregunto a con quién más puedo conversar sobre este tema y me dice, búscalo a fulano de tal. Hablo con esa persona y hago el mismo procedimiento. Y se llama bola de nieve porque es una metáfora de que la muestra va creciendo, digamos, a medida que voy consiguiendo informantes que me van refiriendo a otros informantes. Muestra de casos extremos se utiliza para ver, digamos, contrastaciones. Digamos, casos donde el contraste nos permita ver, entender mejor la situación, y yo creo que voy a tener que grabar otro video ahora que lo estoy viendo que se está acabando de nuevo el tiempo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando ese trabajo que yo les mencioné que hice en el campo de Bolivia, fue un caso extremo. Yo fui a una población donde más de 9 de 10 personas se van. El promedio de éxodo en Bolivia no es el 90%, pero si yo quería entender bien, digamos, las razones de la migración, busqué un caso extremo, justamente esta población donde tiene una altísima tasa de inmigración, mucho más alta que la del promedio. La quinta es muestras por oportunidad, es decir, se toman aquellos casos que aparecen como oportunos porque están disponibles. Las teóricas o conceptuales se relacionan con la elección de muestreos por algunos temas, digamos, o conceptos que están involucrados en esta investigación. Las muestras confirmativas son aquellas muestras que, digamos, pretenden mejorar, digamos, el carácter de muestreo de otras investigaciones anteriores, por ejemplo, para ver si han sido suficientemente estudiadas o se ha hecho una correcta recolección de datos o conveniente, digamos, y las muestras de casos sumamente importantes o críticas para el problema analizado. Bueno, acá son casos que son sumamente importantes o críticos y por eso es necesario, digamos, tomar una muestra de eso. Voy a tratar de terminar con esto, así no hago otro video más. Y las muestras por conveniencia, digamos, son la conveniencia del investigador, porque es accesible a ese lugar, es accesible al informante, etc. Bueno, está muy resumido esto. Yo diría que necesariamente tienen que revisar, insisto, el libro de Sampieri y ver con mayor detalle las definiciones de cada uno y sobre todo los ejemplos que va dando Sampieri a lo largo del libro. Bueno, yo creo que, a ver, bueno, me queda un rato más, así que voy a tener que hacer un video acá, lo corto.